Y ahí damos un nuevo comienzo a nuestras clases de introducción a la física. A los que están presentes, espero que no estén muy desmoralizados con los resultados de sus pruebas o cómo perciben que después la prueba. Bueno, para continuar con el contenido, yo les debía una demostración de una ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la estuve trabajando un poquito en estos días para poder acordarme y ya me acordé cómo era. Y primero tenemos que imaginarnos un caso hipotético. Tenemos un móvil 1 que está en movimiento rectilíneo uniforme, eso quiere decir velocidad constante, pero esta velocidad no es cualquier velocidad, es la velocidad media entre dos puntos, es la velocidad media entre dos velocidades particulares del móvil 2. El móvil 2 está en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tiene velocidad inicial distinta de cero. Más bien tiene velocidad inicial mayor que cero. Vamos a hacer un gráfico de posición. Está muy chiquitito aquí. Ahí está. Posición versus tiempo. Ahora, el móvil 1 va a tener su movimiento graficado en rojo. Y el que tiene movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a tener su curva graficada en azul. Su movimiento graficado en azul. Ahí está. Estos dos móviles parten desde el mismo punto, que es de x0. Eso no quiere decir de que la velocidad inicial eso no quiere decir de que el móvil 2 parta del reposo. El móvil 2 no está partiendo del reposo. El móvil 2 está partiendo desde la posición 0, al igual que el móvil 1. Y ahora, necesitamos encontrar una relación entre el desplazamiento, la aceleración y la velocidad final. Una relación que no involucre el tiempo entre estas dos cantidades. Ahora, voy a enviarme por las notas de la demostración que había antes.
pero no se preocupen. Primero, la velocidad media es simplemente una diferencia en desplazamiento con una diferencia en tiempo. Esto quiere decir que para obtener una velocidad media es cuestión de ponerme en cualquier dos puntos en la recta de tiempo, ver los desplazamientos y con eso voy a obtener la velocidad media. Ahora, hay una propiedad geométrica que tienen las rectas que intersectan en dos puntos que la velocidad que tiene el móvil aquí, en este caso, 0, y la velocidad que tiene aquí, vamos a poner de velocidad final. La velocidad que tiene esta recta en un gráfico de posición versus tiempo es la velocidad media para esta y esta velocidad. Y de hecho tiene un nombre que, bueno, le hace respecto al nombre, pero vamos a ver un poco más adelante. Primero voy a agarrar la definición de aceleración como velocidad final menos velocidad inicial y en lugar de tiempo inicial, bueno, tiempo final menos tiempo inicial, voy a poner delta t. Y claro, delta t va a ser este estrecho de tiempo aquí. Y sí, bueno, casi lo olvido, casi lo olvido. Ahora, si nos damos cuenta, en el punto en el que llega la velocidad final y la velocidad inicial, ambos móviles han recorrido el mismo estrecho delta x. Y qué curioso, aquí en la definición de velocidad media podemos encontrar delta x, o más bien, podemos dejar delta t en función de delta x, la velocidad media. Pero no hemos terminado con esta ecuación, porque hay una ecuación que tenemos que encontrar aquí. Pero la vamos a guardar esta de aquí. Vamos a guardar esta de aquí. Si recordamos de que el desplazamiento es el mismo para el móvil 2 que para el móvil 1,
Entonces, el desplazamiento de un objeto con movimiento rectilíneo uniforme con velocidad inicial distinta de cero podría ir en esta ecuación de velocidad media. Entonces, sería de 0, delta t, que es un análogo para este ejercicio, de velocidad por tiempo, o en velocidad inicial por tiempo, más un medio la aceleración por delta t al cuadrado. Aquí esencialmente, donde había t antes, va a haber delta t. Esto lo dividimos por delta t. Ahora, tenemos que cancela aquí, y elimina uno de los t del t cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad media es igual a la velocidad inicial más un medio de la aceleración delta t. Pero la aceleración es esto. Es la diferencia de velocidad final con velocidad inicial. Así que vamos a cambiar esta velocidad inicial por de 0 para mantener la velocidad consistente. Y vamos a meter esta aceleración, así como está aquí, aquí. Aquí se cancelan los delta test y nos queda con una cosa interesante. Voy a tener que dejarles el álgebra para ustedes. No es nada muy complicado, simplemente me queda poco espacio en la pantalla. Esto queda como un medio de velocidad final más velocidad inicial. Miren qué interesante. La velocidad media justo resulta de que es el promedio entre la velocidad final y la velocidad inicial. Bueno, ese es un resultado interesante. Profe, me voy a cambiar el computador, así que me voy a salir y voy a entrar de nuevo. Tranquilo, siempre puedes revisitar la clase cuando la suba a YouTube. Profe, tengo una Sí. duda. ¿En el gráfico cuál representaría la velocidad media? El móvil con velocidad constante igual a la velocidad media está en rojo. Vamos a dejarlo un poco más clarito aquí. El programa está conectado. ¿Cuál era el programa azul que estaba usando? No sé, el montaje azul. Así acá. Bien, voy a tener que borrar esta cosita y necesito espacio. Profe, Sí, ¿qué pasó con el V0 de la ecuación? evidentemente es una condición que pusimos para poder desarrollar esta demostración. Es la velocidad inicial. El móvil con movimiento rectilíneo, el móvil que tiene aceleración constante, parte también con una velocidad inicial.
Sí, pero en la ecuación, en el V0 que está fuera del paréntesis, después como que desapareció. O como, Aquí en el último paso, es que me quedé sin espacio, me quedé sin espacio en la pizarra. Entonces, lo que queda es V0 más un medio de velocidad final menos un medio de velocidad inicial. Entonces aquí tienes una velocidad inicial entera restándose con la mitad de la velocidad inicial. Entonces, entero menos mitad da mitad positiva. Y esa mitad positiva queda dentro del paréntesis. ok, gracias. Ahora, les prometo de que se lleva a algún lado. Entonces, ahora tengo la tarea de encontrar delta t en otros términos, porque ya no sé delta x y la velocidad media, pero la velocidad media la voy a usar como esto de aquí. Sí. Ahora, tengo otra forma de definir delta t, pero esta es a partir de partiendo de la definición de aceleración. Tengo aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial partido por delta t. Es importante que no perdamos que el objetivo, nuestro objetivo es encontrar una relación entre el desplazamiento, la aceleración y las velocidades iniciales y finales. Una expresión que no depende del tiempo. Entonces tenemos que escribir una diferencia de tiempo en todos los otros términos que tengamos. Entonces, voy a pasar delta t al otro lado y voy a bajar la aceleración. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividido en aceleración. Esta es otra ecuación para delta t. Entonces, por el método de igualación, yo puedo decir si es que esto es igual a delta t y esta cosa es igual a la misma cosa, entonces yo podría encontrar estas dos cosas. Para actualizar la ecuación que tenemos aquí voy a cambiar la velocidad media por la velocidad media, pero con otro nombre. Más bien, como la habíamos despejado. Profe, cuando se refiere a delta t, ¿es como la diferencia de tiempo? Sí. Sí. Ahí. Entonces, es cosa de igualar y ver qué pasa. Entonces tenemos delta x, un medio, paréntesis, velocidad final, más velocidad inicial, es igual a velocidad final, menos, así. En este caso estamos usando V0. ¿Para qué V0? Menos V0 dividido en la aceleración. Ahora, esta fracción está debajo de otra fracción, entonces yo puedo invertirla para que pase al numerador. Y cuando yo lo invierto, queda como un 2. Multiplicado por delta x.
Así me va a quedar poco fácil. 2 delta x es igual al final más velocidad inicial para velocidad final menos velocidad inicial y en la dirección. Esto me quedo sin pies. Ahora tengo que borrar el gráfico. Lo siento, muchachos. Bien. Entonces, después de este paso voy a pasar la aceleración multiplicando hacia el numerador de la otra fracción y esto, que todo lo que está en la fracción, se debe pasar al otro lado. Entonces, tengo 2 veces desplazamiento por aceleración es igual a velocidad final más velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, este es un clásico producto por su diferencia, así que ya deberíamos saber qué es lo que tenemos enfrente. Y esta es esta fantástica ecuación que nos permite relacionar 3 cantidades, las cuales no involucran el tiempo. Ninguna de estas 3 es el tiempo. Si bien para conocer una de estas, tenemos que conocer 3, esta ecuación también se simplifica bastante cuando no hay velocidad inicial o velocidad final. Y esta ecuación sirve bastante cuando uno quiere calcular cuánto uno necesita para, bueno, cuánto tramo uno necesita para desacelerar un objeto. Lo cual es bastante importante porque uno necesita desacelerar más que cierto tiempo en una cierta distancia para evitar cualquier tipo de daños colaterales. Bien. Creo que no me di cuenta, pero parece que habían. Me parece que no hay muchas preguntas en el chat. Ahora, terminada esta demostración, quería, bueno, busqué 3 ejercicios en uno de los textos guías para hacer en esta clase y creo que son bastante representativos del tipo de cosas que uno le va a preguntar. Este primer ejercicio es un ejercicio de análisis, no es tanto de buscar una cierta cantidad o despejar algo. Es el siguiente, una topógrafo en línea recta por el eje X con dirección positiva, la ecuación de la ecuación de movimiento, x de t, es todo eso, está en CGS. Determine la velocidad inicial, posición inicial y aceleración inicial de la tortuga.
¿En qué instante T la tortuga tiene velocidad cero? ¿Cuánto tiempo después de cuando se marcha regresa la tortuga al punto de partida? ¿En qué instante T la tortuga está a una distancia de 10 metros del punto de, 10 centímetros del punto de partida? ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tiene la tortuga para cada uno de estos instantes? Dibuje las gráficas: posición versus tiempo, velocidad, tiempo y aceleración en tiempo entre T0 a 40 segundos. Bueno, este es menos de análisis, este es más bien una compilación de las diferentes preguntas que le pueden aparecer en un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que voy a abrir la graficadora, luego les voy a compartir la pantalla de eso. Bien, entonces teníamos 50 más 2 menos 0,625. 0,0625. 50, 2t menos 0,0625 t ahí. Cuadrado. Me gusta controlar un poco el zoom. Bien, aquí tenemos graficada la curva de movimiento de esta tortuga. Naturalmente no podamos ver al pasado, así que nuestro movimiento nos concierne desde T0 hasta en adelante. Entonces, la primera pregunta es: determina la velocidad inicial, posición inicial y aceleración inicial de la tortuga. Entonces, voy a dejar de compartir. Tenemos 3 incógnitas aquí. Tenemos posición inicial, ¿cuánto es? Velocidad inicial, ¿cuánto es? Y aceleración. Naturalmente es un movimiento rectilíneo uniforme, así que la aceleración inicial es la aceleración que va a tener durante todo el movimiento. ¿Dónde podemos encontrar estas variables? Simple, las encontramos en la ecuación de movimiento. Para un movimiento rectilíneo uniforme. X0 más P0 por T más un medio de la aceleración T cuadrado. Ahora, ¿qué ecuación de movimiento tiene la tortuga? Voy a dibujar una tortuga aquí, sí, sí. Ahí está. Supongo que se va a entender de que esta mancha negra es una tortuga. Así que 50 centímetros más 2 centímetros por segundo más 0,0625 centímetros segundo cuadrado de cuadrado. Ahora, lo único que tenemos que hacer para encontrar estas variables es
y ocupar cada uno de los términos del polinomio. Cuando uno ocupa dos polinomios, o sea, términos que van de potencia de x0, potencia de x1, potencia de x2 y así en adelante, uno compara a los coeficientes que van acompañando cada uno de estos. Entonces, uno compara este con este, y este con este, y este con este. Porque 0,0625 no es la aceleración, es la mitad de la aceleración. Hay que tener ojo con eso. Entonces, posición inicial. La velocidad de la tortuga no está multiplicada por el tiempo. Ah, disculpen. Ahí está. Ah, ya. Sí está multiplicada por el tiempo, pero se me coló. Se me coló. Entonces, posición inicial, 50 centímetros. Velocidad inicial, 2 centímetros por segundo. Y la aceleración, bueno, un medio de la aceleración es igual a 0,0625 centímetros segundo cuadrado. Y eso multiplicado por 12 tengo que ir a buscar la calculadora. Eso es 0,125. Profe, la posición inicial está en metro o en centímetro. Centímetros. Metro. Ajá. Entonces la aceleración, despejando, es 0,125 centímetros segundo cuadrado. Ah, la verdad. Otro pequeño gran error. Ahí está. Ahora sí, esto es 2 centímetros por segundo por t menos. Recuerda que la ecuación de movimiento tenía menos. Así que un medio de la aceleración es menos 0,0625, entonces la aceleración es menos 0,125 centímetros segundo cuadrado. Hemos acabado con el ítem A. Profe, ¿por qué le puso menos? ¿Es porque la ecuación que está en el problema sale así? O sea, Así es la ecuación del problema. Es 50 centímetros más 2 centímetros segundo, 2 centímetros sobre segundo por t, menos 0,0625 centímetros segundo cuadrado por t cuadrado. Así sale en el problema. Creo que puedo compartir archivos, así que puedo compartirles la imagen del ejercicio. Guardar en el chat, todos en el público. ¿Por qué no? Ah, qué frustrante. Profe, tengo una duda. Y al final el t cuadrado del 0,0625, ¿qué pasa con eso? Eso está para indicarte con qué término lo tienes que igualar. Voy a borrar esto de aquí para explicar un breve apéndice matemático.
polinomios sean iguales. Bien. Tengo un polinomio aquí de sub 1 de x igual a 1, bueno, más que a 0, más a 1 x más a 2 x cuadrado más a 3 x cubo y así. Hasta el infinito. Y luego tengo otro polinomio 2 con coeficientes de 0, de 1 y de 2 y así. Tienen coeficientes diferentes, pero comparten la misma preimagen, que se le dicen cálculo, o incógnita de entrada, que es x. Para que P1 y P2 sean iguales, eso quiere decir de que cada uno de los coeficientes tiene que ser igual. Para decirlo en una forma más matemática, P1 de x es igual a P2 de x. Que muy P parece un error. Sí y solo si A sub I, bueno, A sub I y B sub I para todo I, para todo I perteneciente a los naturales. Lo que quiere decir en el lenguaje matemático es que para que dos polinomios sean iguales, los coeficientes que acompañan a la variable de entrada tienen que ser todos iguales. En este caso, los coeficientes en la ecuación de movimiento para la ecuación de movimiento de MRU son x0, b0 y un medio de la aceleración. La variable de entrada es t. Entonces, si tenemos una ecuación de movimiento con variable de entrada t, normalmente, para eso es por definición una ecuación de movimiento, los coeficientes que acompañan a los t corresponden a los coeficientes en la ecuación de movimiento teórica. Y es así como uno determina cuál tiene que igualar y cuál es. Ahora, la siguiente pregunta del ejercicio. Voy a volver a compartir la imagen brevemente. Es, ¿en qué instante t la tortuga tiene velocidad 0? Eso lo podemos ver, más o menos, bueno, lo podemos ver de una forma y lo podemos calcular de una forma. Pero tenemos dos formas de, esencialmente, encontrar ese dato.
Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a la calculadora gráfica. Y como verán, aquí, recuerden, esta es la gráfica, esta es la ecuación de movimiento de la tortuga. Eso quiere decir que está graficando su posición respecto al x0, que también corresponde a su desplazamiento. Entonces, cuando está aumentando su desplazamiento, o sea, cuando el desplazamiento va hacia arriba, su velocidad es positiva, porque la velocidad positiva aumenta el desplazamiento. Mientras que si va abajo, su velocidad es negativa, porque está reduciendo el desplazamiento. Ahora, lo que podemos ver aquí es de que claramente la posición va aumentando, pero cada vez va aumentando menos, hasta que llega a un punto muy cerca de los 66 centímetros y se empieza a devolver. Empieza a reducir su desplazamiento. Y reduce su desplazamiento continuamente. Eso quiere decir de que hubo un punto en que su velocidad era 0, porque pasó continuamente desde velocidad positiva hacia velocidad negativa. Entonces hubo un punto, un tiempo en el cual esta velocidad fue 0. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es ese tiempo? Bueno, podemos preguntar al computador, pero no habría gracia en enseñarles eso. Así que voy a dejar de compartir. Y vamos a acordarnos de la ecuación de velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Menos mal, la primera pregunta ya nos dijo cuáles eran cada uno de estos parámetros. La velocidad inicial era 2 centímetros por segundo y la aceleración era 0,125 centímetros por segundo cuadrado. Ya, porque usar este. Ahí está. Bien. Ahora estamos buscando el instante en el cual la velocidad es 0. Entonces, usando la ecuación Pero, de velocidad, sí. disculpe, ¿no es 0? O sea, ¿no es negativo? ¿Por qué siempre se me olvida? Una máquina. Sí, pero es negativo. Negativo. Ahora, si queremos encontrar el instante en el que la velocidad es 0, primero necesitamos la ecuación de velocidad para este movimiento. En este caso, el de la tortuga.
Ahora, luego de que tenemos la ecuación de movimiento, igualamos b de t a 0. O si es que queremos encontrar una velocidad específica, la igualamos a esa velocidad específica, es un procedimiento más o menos igual. Entonces, nos queda como única variable en el ejercicio. Ya tenemos las unidades claras, no necesitamos más unidades. 2 menos 0,125t. Nos queda como única variable t. Entonces, al despejar t, vamos a tener el tiempo en el cual la velocidad es 0. Entonces, t es 0,125 2 dividido en 0,125. Dividido en menos 0,125. ¿O no? Ah, no. A ver. El tiempo no puede ser negativo. Sí, pasó al otro lado positivo. A ver. Aparte que la tercera sí es la velocidad. Ok. Esto da 16. Entonces, esta es nuestra respuesta. A los 16 segundos, la tortuga tiene velocidad 0. Luego, tenemos la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo después de ponerse en marcha regresa la tortuga al punto de partida? ¿En qué instante t la tortuga está en una distancia de 10 centímetros de su punto de partida? Así, sí. Primero, tenemos que encontrar cuando la tortuga vuelve al punto de partida. Voy a limpiar un poco la pizarra. Bien, está bien. Está bien. Ahora, como había dicho aquí, si es que queremos el punto en el que la velocidad es 0 o algún valor particular, reemplazamos d de t por el valor particular que estamos buscando y la incógnita t, después de despejar esa ecuación, después de reemplazar el valor particular, nos va a decir cuándo sucedió. Similarmente, si es que hacemos eso con la ecuación de movimiento, vamos a encontrar el tiempo en el cual tenía ese valor particular. Entonces, posición inicial. 50 más 2t menos 0,0625 t cuadrado.
Ahora, recuerden que su posición inicial era 50 centímetros. Entonces tenemos que buscar el tiempo para el cual la tortuga estaba en 50 centímetros. Lo que nos dice que tenemos que cambiar esto por 50 centímetros. Este 50, se cancela con este 50. Y tenemos que 0 es igual a 2t menos 0,0625 t cuadrado. Ahora, esto es bastante sencillo de resolver. Lo único que tienen que hacer es factorizar t a un lado. Y al otro lado queda una ecuación de primer grado. Disculpen ese. 0,0625 t. Ahora, las matemáticas nos dicen si una serie de productos es igual a 0, uno de estos o más tiene que ser igual a 0. Entonces, o t es igual a 0, o 2 menos 0,0625 t es igual a 0. Disculpe. ¿Viste? Esa es la cuestión del movimiento de la tortuga. La dio el ejercicio. Gracias, Ignacio. Profe, donde usted puso 0,625, ahí está ocupando la fórmula que usamos al principio, pero que no cuando sacamos aceleración dio 0,125, o se ocupa la que puso ahí. Ahí hay algo que estás confundiendo dos cosas. Porque estamos despejando únicamente de la ecuación de movimiento, de la ecuación de posición. Queremos saber en qué momento tiene 50 centímetros. Lo que sucede aquí es matemática, no física. Entonces, lo que yo hice aquí es factorizar t. Sacar al t de, bueno, crear un paréntesis, el cual tiene un t afuera, el cual multiplica los términos adentro. No es, o sea, claramente no es coincidencia de que tenga esta forma. Pero esto no hace que esta ecuación sea la ecuación de velocidad. Esto es simplemente matemática. Este multiplicado por esto, todo esto está igualado a 0. Entonces, por lo que dije, que si que tenemos una serie de productos, los cuales se igualan a 0, uno de estos, o todos los productos, o algunos de ellos, van a ser igual a 0. Entonces, en este caso, tenemos que es igual a 0, o esta cuestión del paréntesis es igual a 0. Entonces, esta cuestión del paréntesis aquí es igual a 0. Pero esta no es la cuestión de velocidad. Esto es lo que queda después de factorizar t de esta cosa. Ya, profe. Parece que Martín tenía una duda más o menos parecida.
Y el hecho de que no esté usando la aceleración dividida en 2 es porque literalmente 0,0625 es la aceleración partida en 2. O sea, el medio de la aceleración es igual a 0,0625. Es una ecuación numérica. Esto queda 2 dividido en 0,0625. Creo que es 22. Sí, precisamente, es 32. Lamento aburrir los muchachos, pero creo que vamos recién en la mitad. C, D, no, nos faltan 2. Ahora tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos recién, pero porque nos están preguntando también un valor particular de la posición. En este caso nos está preguntando en qué momento en qué instantes, plural, ahí hay algo interesante, la tortuga está a una distancia de 10 centímetros de su punto de partida. Porque recuerden que la ecuación de movimiento, la voy a compartir, no la ecuación de movimiento, la gráfica de la ecuación de movimiento. Recuerden de que la tortuga se devuelve. Primero se empieza a alejar del punto de partida, luego se vuelve a acercar al punto de partida, como lo habíamos visto. En 32 segundos vuelve al punto de partida, que era 50 centímetros. Entonces, hay un punto en el cual estaba a 10 centímetros del punto de partida. Entonces, a 10 centímetros del punto de partida, eso es 60 centímetros. Vamos a volver a la pizarra. Ay, disculpen. Entonces, si queremos un valor particular, si queremos saber el valor del tiempo para un valor particular de la posición, reemplazamos x de t con el valor particular que estamos buscando. En este caso es 60. ¿Por qué? Porque el punto de partida era 50 centímetros a 10 centímetros del punto de partida. Eso es 60 centímetros. Más 2t menos 0,0625 t cuadrado. Entonces, 60 menos 50 más 2. Así, claro. Tengo que igualarlo a 0. Así que 0 sería 50 menos 60. Eso es menos 10 más 2t menos 0,0625 t cuadrado. Aquí no hay ninguna factorización que podamos hacer, así que tenemos que recurrir a la fórmula cuadrática. Y lo interesante de que tengamos que usar la fórmula cuadrática es de que nos va a dar dos tiempos. Uno para la solución negativa y uno para la solución positiva. Pero como van a ver, las dos soluciones van a tener tiempos positivos y van a ver por qué.
Entonces, es menos b menos 2 más menos raíz de b cuadrado, 4 menos 4 por a por 0,0625 por c menos 10 dividido en 2a 0,2 por 0,0625. Y de aquí en adelante es solamente matemática. Lo que va dentro del discriminador es completamente positivo. Eso es 4 más 4 por 0,0625 por 10. Bien, vamos a llevar esa cosa de ahí a una calculadora, pero no mi calculadora de mano, sino una calculadora que todos vamos a poder ver. Pero fue el 0,0625 no sería negativo en este caso. En la fórmula también. Ah, cierto. Menos 4 por A coseno. Menos 4 por A por C. Gracias. El discriminador es otro. Para menos 4 por 0,025. El discriminador es 1,5. Bien, voy a meter los valores en la calculadora de voz científica. Entonces tenemos primero menos 2 menos la raíz de 1,5 dividido en 0,125. Profe, abajo también sería negativo. El denominador igual a negativo. Dicen de que da 1,5 negativo. No, que abajo el 0,0625 igual es negativo, por lo que daría negativo el denominador. Cierto. Ahora sí. Ahí está.
Estos son los dos valores para el tiempo. Entonces tenemos uno que es alrededor de 6 segundos y otro que es alrededor de 25 segundos. Ahora, fíjense lo que pasa si es que yo pongo un i igual a 60. ¿Dónde se me intersecta con la ecuación de movimiento? Para x son 0,202. Y qué curioso, 6,202. Y para el otro momento, 25,798. Y 25,797, pero se aproxima a 798 porque esto es mayor que 5,000 y tanto. Entonces, no es sorpresa de que hayan dos tiempos cuando uno despeja. Si es que graficamos la ecuación de movimiento, naturalmente podemos ver de que hay dos momentos en los cuales pasa por el mismo punto. Uno cuando se está alejando del punto inicial y otro cuando se está acercando nuevamente al punto inicial. De la misma manera de que teníamos que cuando era 50, había una solución para 0 segundos, porque claro, cuando el primer momento en el cual estaba a 50 centímetros era cuando estaba en la posición inicial, porque su posición inicial era 50 centímetros. Y luego, cuando se estaba devolviendo, y sigue devolviéndose, claramente iba a pasar nuevamente por el punto de partida. Y son las 9:17. Creo que vamos a... sí. Voy a borrar esto aquí y voy a dejar los tiempos como números. El primero era 6,202. Eso va a ser suficiente. Y el segundo era 25,798. Vamos a borrar esto de aquí. Y creo que vamos a tener que dejar el último punto para la próxima clase y el resto de los ejercicios también. Entonces, ¿qué velocidad, magnitud y dirección? O sea, ¿qué velocidad, paréntesis, magnitud y dirección tiene la tortuga en cada uno de esos instantes? Simplemente determinada por el signo de la solución, que es algo que tampoco debemos ignorar, y cual no quería ignorar cuando se estaba tratando los ejercicios. Disculpa. Así que ya tenemos nuestros tiempos. Ahora es cosa de meterlos en la ecuación de velocidad. La velocidad en el tiempo sería 2 menos 0,125 por t.
Entonces, la velocidad 1, o sea, más bien, la velocidad para 6,202 sería 2 menos 0,125 por 6,202. Sería 1,22475. Eso es lo que me dio. Y la velocidad para 25,798 sería menos 1,22475. Curioso que cuando están a lados opuestos del vértice tengan la misma velocidad. Por vértice me refiero al punto en el cual la parábola empieza a devolverse. Bueno, eso es por más que nada un tema de cálculo, que es las derivadas. No los quiero asustar mucho, pero esencialmente es la recta tangente a una curva. Entonces, como la parábola es simétrica, va a tener la misma inclinación, pero como si hubiese un espejo por la mitad de la parábola. Así que cuando están cuando estamos buscando las velocidades para puntos los cuales estaba en la misma posición, estas velocidades van a ser iguales. Bien, son las 9:22. Así. Cifras significativas serán normalmente en pruebas y ejercicios. Probablemente no se las volvamos a pedir para la prueba de movimiento en una dimensión. Es un tanto engorroso y la notación no es consistente. Lo que más importa es que sepan calcular y que sepan cada una de las, que memoricen las ecuaciones de movimiento y lo que implica cada uno de los movimientos. ¿Temas de feriado administrativo? No tengo ni idea. Los martes es cuando tengo reuniones administrativas, así que cualquier cosa administrativa, por qué va a haber la prueba, o qué le vamos a hacer a las pruebas, recién se discute hoy día en la tarde. Bueno, Brandon, no puedo asegurarte de que sea feriado administrativo o no hasta lamentablemente el jueves. Por lo menos yo no puedo confirmarte. No sé qué contacto tienes, pero... Ahora, nos queda poco tiempo en la clase. Les pregunto si hago el último ítem o no lo dejamos para mañana. Parece que alguien ya se está despidiendo, naturalmente. ¿Alguien en el chat
pregunté si es que hago el último apartado del ejercicio. ¿Alguien se opone a la objeción de su compañero? Qué gracioso no es. Profe, hágalo nomás. Ya. El último apartado es, sí, dibuje las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo para el intervalo de 0 a 40. Lo cual es sencillo cuando tenemos literalmente una página que que dibuja las gráficas por nosotros. Así que esto no debería tomar nada de tiempo. Ahí está. Vamos a ahorrar esto. Naturalmente ya teníamos graficada la ecuación para posición, que la dibujé aquí. Ahora vamos a dibujarla de velocidad. Velocidad inicial. Aceleración 0,125. Sí. Ahí está. Y la aceleración, que es menos 0,125. Lamentablemente, la curva en morado, que es la aceleración, está muy poco separada de la recta de X, así que es un poco difícil tener a los tres, pero por sí solas tenemos aquí la posición de 0 a 40. Tendré que estrechar la gráfica un poco porque no cabe todo en la pantalla. Luego, la velocidad se vería así. Y como les decía, precisamente había un momento en el que la velocidad iba a ser 0, que es justo 16 segundos, y luego va a ser negativa por el resto del movimiento. Y por último tenemos la aceleración. Y como el movimiento con aceleración constante, el valor de la aceleración nunca cambia. Sigue siendo menos 0,125 todo el tiempo. Y ese sería el último ítem. Creo Profe, que ¿podría dejar los tres puestos para sacarle un pantallazo para poder verlo? ¿Cómo quedaría? bueno, no se va a ver mucho, pero no debería ser mucho trabajo escribir estas ecuaciones en esta página. Es desmos.com/calculator.
Y lo único que tienen que hacer es escribir las ecuaciones que lo mismo que está aquí. Y para escribir los cuadrados y otras funciones, aprietan en la esquina inferior izquierda y les sale este tecladito y pueden escribir las potencias que necesiten, si es que necesitan funciones seno, logaritmos exponenciales, ahí también están. De hecho, también está en esta función de spiders, que está bien bastante entrete, así que incluso pueden dejar como así. Incluso podría dejar como implícita la aceleración y cambiar la aceleración de todo este movimiento. Y cambian todas las ecuaciones junto con ello. Ya, profe, gracias. Ahí está nuevamente la ecuación como, bueno, la gráfica como la que he pedido. Casi. Es a medios. Ahí está. Bueno, creo que eso sería todo, muchachos. Un gusto tenerlos este martes. Planeaba hacer más ejercicios, pero no nos alcanzó para una demostración y un ejercicio muy largo. Profe, mañana no hay clases. Mañana es miércoles, nunca hubo clases. ¿Preguntas por el jueves? No, profe, pensé que mañana había clase. Me enredé. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Yo, profe, que le vaya bien. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Valentina. Hasta luego, Vladimir. Bueno, el resto está esperando que cuelgue o tienen algunas preguntas o algo más. Creo que eso sería todo.